Aquí vamos a tratar, continuando con el tema 3, el libro tercero, los procedimientos tributarios, ¿no? ¿Cómo es que uno tiene que seguir los pasos para conocer estos procedimientos? Hay un tipo de procedimiento, es cuando nos notifican, las formas de notificarnos, de ponernos en conocimiento de la deuda tributaria. ¿Qué formas hay de notificar? Hay el correo, ¿no? A través del correo del certificado, un correo certificado o mensajería. Un correo certificado es, ¿no?, algo que es directamente a la persona, al nombre de la persona, y es quien ella la que tiene que recibir, por eso se llama certificado, ¿no? Por sistemas de comunicación, ¿no? También por constancia administrativa y mediante recibo, acuse de recibo. Todas estas formas son las formas de notificación. ¿Cuándo es que se anulan los actos? La nulidad de los actos en la administración tributaria. Los actos de la administración tributaria son nulos en los siguientes casos. O sea, esto quiere decir cuando la administración tributaria ha realizado actos y van a ser declarados nulos. Los que son dictados por órganos incompetentes, quiere decir aquellos que no tienen el derecho ni la obligación, ni son los administradores de la administración tributaria, son órganos incompetentes, no son órganos a los que les corresponde, por lo tanto es un acto nulo, declarado nulo, ¿no? También son los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legal. Ni un acto puede ser declarado fuera de la ley. Todos los actos deben estar con un procedimiento legal establecido, y cuando por disposición administrativa se establezcan infracciones o se apliquen sanciones no previstas en la ley, ¿no? En este caso también el acto queda nulo, ¿no? Son actos nulos de la administración tributaria. Ahora vamos a ver los procedimientos tributarios. Forma de procedimiento también, pero cuando es un procedimiento de cobranza coactiva. Antes hemos hablado cuando el procedimiento es cuando los actos son nulos. En este caso vamos a ver cuándo se hace la cobranza coactiva, ¿no? Cobranza coactiva es iniciado por un ejecutor coactivo, que él ya ha sido nombrado, que es el que va a hacer la ejecución coactiva, mediante una notificación. Primero, ¿qué hace el ejecutor coactivo? Emite una notificación al deudor tributario. Ya lo tiene identificado al deudor tributario y emite una notificación. Pero esta notificación, que es emitida por el ejecutor coactivo, es a través de una resolución de ejecución coactiva, ¿no? Por un documento, ¿no? Un documento escrito de llamada resolución de ejecución coactiva, que contiene el mandato, ¿no? El mandato, ¿no?, de cancelación de las órdenes de pago. Entonces, el ejecutor coactivo, una vez que ha notificado, lo ha hecho pues de conocimiento al deudor tributario a través de la resolución. Contiene un mandato y le ordena que pague, ¿no? Le ordena que pague a través de las resoluciones de cobranza, ¿no? Dentro de los 7 días hábiles, ¿no?, bajo apercibimiento de dictarse medidas, ¿no?, cautelares, o de repente de hacerse una ejecución forzada, ¿no?, de las mismas en caso que éstas ya se hubieran detectado, ¿no?, o se hubieran dictado, ¿no? Entonces, en esa parte ya la cobranza ya no ha pasado a ser voluntaria, sino ya es una cobranza exigible, ¿no? Se ha dictado una resolución, ya el deudor tributario ya tiene conocimiento y ya está siendo ya dictada bajo medidas cautelares, ¿no? O sea, ya se está haciendo una ejecución forzada, ¿no? Ya se está cobrando ya de otra forma, ¿no? Pero con una resolución. Todo es a través de documentos, de una resolución de ejecución coactiva. También otra forma de procedimiento de cobranza o procedimiento tributario de cobranza también es un procedimiento contencioso tributario, ¿no? Este es otro tipo de procedimiento, ¿no? El anterior era un procedimiento de cobranza coactiva a través de una resolución, pero este procedimiento es contencioso, se llama procedimiento contencioso tributario.
Esto se desarrolla en dos etapas. Una es la reclamación ante la administración tributaria y la otra es la apelación ante el tribunal fiscal, ¿no? De esta forma es que el deudor tributario está reclamando, ¿no? Está reclamando ante la administración tributaria, pero también cuando apela ante el tribunal fiscal, ¿no? Todo esto es cuando es un procedimiento contencioso tributario. También cuando el deudor tributario también puede pedir la suspensión de la cobranza coactiva, ¿no? En un inicio estábamos hablando del procedimiento coactivo, ¿no? Cuando el ejecutor ya ha hecho la notificación al deudor a través de la resolución, y cuando hemos llegado a la segunda parte, que es el contencioso tributario, ¿no? Pero ahora vamos a tratar la etapa de la suspensión, cuando el deudor tributario pide la suspensión de la cobranza coactiva. Entonces, ninguna autoridad, ni órgano administrativo, político, ni judicial podrá suspender este procedimiento fácilmente, ¿no? El procedimiento de cobranza coactiva, cualquier autoridad no la puede suspender, ¿no? Entonces, ¿quién está autorizado? Solamente el ejecutor coactivo es el que puede suspender la cobranza coactiva. No ningún órgano administrativo, ni judicial, ni político, nadie podrá evitar la cobranza coactiva. Solamente puede ser suspendida por el mismo ejecutor coactivo, ¿no? Que deberá hacerlo cuando, en qué casos lo puede hacer. Suspende la cobranza coactiva cuando la deuda haya quedado extinguida por cualquiera de los medios señalados en el artículo 27. Aquí hay varias formas cuando la deuda se demuestra que ya no existe, extinguida, ¿no? O sea, desapareció la deuda. En el artículo 27 del Código Tributario están todas estas formas en que se suspende la cobranza coactiva. O de repente existiera a favor del interesado un anticipo o un pago a cuenta, ¿no? Que recién al ver el procedimiento uno lo saca a notar. Ha habido de repente anticipos o pagos a cuentas del mismo tributo realizado en exceso, que no se encuentre prescrito, ¿no? En este caso se puede suspender la cobranza coactiva, pero como dije anteriormente, solamente el ejecutor coactivo puede hacerlo, ¿no? Entonces puede él suspender la cobranza coactiva. Y todo está en el artículo 27 del Código Tributario. También otra forma de suspender la cobranza coactiva es cuando la obligación ya estuviera prescrita. Quiere decir que ya ha pasado un término de tiempo en que ya la obligación ha prescrito, ¿no? Es otra forma de suspender la cobranza coactiva. Otra forma también es cuando la acción que se sigue contra la persona se sigue contra la persona distinta a la obligación del pago, ¿no? De repente está la deuda tributaria a nombre de una persona y se está siguiendo sobre esta persona, pero de repente la obligación de pago corresponde a otra persona. Ahí también se suspende la cobranza coactiva, ¿no? En este caso también, porque es una persona distinta a la que tiene la obligación del pago. También se puede suspender la cobranza coactiva cuando se haya presentado oportunamente el recurso. ¿El recurso de qué? Recurso de reclamación, o se ha apelado, o se ha hecho la demanda contenciosa, administrativa, que se encuentra en trámite, ¿no? Entonces también de esta forma se puede suspender la cobranza coactiva, ¿no? Entonces, como vemos, son varias formas en que se puede suspender la cobranza coactiva, ¿no? También otra forma de suspender la cobranza coactiva es cuando existe un convenio de liquidación judicial o extrajudicial, también de conformidad con las normas pertinentes, o cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra, ¿no? De repente tenemos una deuda tributaria enorme, ¿no? Y ya nos van a hacer ya la cobranza coactiva y nosotros demostramos, pues, judicialmente, ¿no? Que tenemos muchos acreedores, nos hemos endeudado tanto que no podemos pagar. Entonces, estamos declarados en quiebra. Entonces, también de esta forma se suspende la cobranza coactiva, ¿no? Entonces, esa es una forma, declarándose en quiebra, ¿no? También se suspende la cobranza coactiva cuando existe una resolución que concede aplazamiento o fraccionamiento de pago.
¿qué pasa aquí en estas? ¿Qué pasa? La cobranza coactiva, para evitar de repente de que nos embarguen, o nosotros ¿qué podemos hacer? De repente pedimos, apelamos y pedimos que nos den facilidades de pago. Entonces nos están concediendo que a través de una resolución el ejecutor coactivo suspenda esta cobranza coactiva, porque estamos pidiendo un aplazamiento, que sí vamos a pagar nuestra deuda tributaria, pero un plazo futuro, ¿no? O de repente pedimos que nos fraccionen, ¿no? Entonces solicitamos un fraccionamiento en partes, ¿no? Puede ser dentro de un año, y nos dan esta deuda, nos dan en varias partes. Entonces nosotros aceptamos a través de una resolución el fraccionamiento de pago, ¿no? De esta forma también podemos nosotros suspender la cobranza coactiva, ¿no? La cosa es que estamos tratando de cumplir con el pago, entonces fraccionado. También hay una situación, ¿no?, del Código Tributario cuando se llega a la tasación o remate. ¿De qué? De los bienes, ¿no? La tasación de los bienes embargados se efectuará por un perito que pertenece a la Administración Tributaria. Hay casos en que de repente ya no se ha pagado la deuda, no hemos podido pagar en fraccionamiento, nos van a hacer la cobranza coactiva y no tenemos forma de pagar. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, nos han embargado nuestros bienes, ¿no? Nos han embargado nuestros bienes, y esto solo se puede efectuar por un perito, ¿no?, que la Administración Tributaria, así como en antes nombró un ejecutor coactivo, aquí también nombrará un perito. Este pertenece a la Administración Tributaria. Ese es el único que va a poder tasar nuestros bienes que van a ser embargados por un perito, ¿no?, que la Administración Tributaria lo ha señalado. Aprobada esta tasación, o siendo necesaria esta, el ejecutor coactivo convocará a remate los bienes embargados, ¿no? Esto es cuando ya no hemos pagado, lógicamente, ¿no? Hemos llegado a la etapa que hemos apelado, de repente hemos perdido, y el ejecutor coactivo nos está ya embargado, nos ha embargado, y entonces nos queda más que aceptar, dar nuestros bienes del embargue, y el ejecutor coactivo convocará a remate los bienes embargados sobre la base de las 2/3 partes del valor de la tasación. Entonces se va a tasar los montos de estos bienes embargados, y de acuerdo a eso va a salir ya a remate, ¿no? Eso todo lo hace el ejecutor coactivo. Convocará al remate de los bienes embargados. Ahora vamos a tratar sobre la ley ante la reclamación tributaria, ¿no? La ley de la reclamación tributaria es la ley 27038. Aquí, reclamación tributaria. ¿Qué señala la ley ante la reclamación tributaria? La ley 27038 señala que el procedimiento que debe seguir una reclamación puede pasar por una etapa administrativa, que es el procedimiento contencioso tributario, y por una etapa judicial, que es el procedimiento contencioso administrativo. Todo esto contempla la reclamación tributaria, la 27038. Vamos a tratar sobre el procedimiento contencioso, ¿no? Procedimiento contencioso administrativo, tributario y administrativo. Primero el tributario, procedimiento contencioso tributario. Este es el conjunto de actos administrativos que conduce a la solución de una controversia entre la Administración Tributaria y el deudor tributario. O sea, acá hay un desacuerdo, hay una controversia entre la Administración Tributaria y el deudor tributario. O sea, la administración es quien nos administra nuestros tributos, y el deudor es aquel que paga el tributo, ¿no? Entonces, este conjunto de actos administrativos no han sido solucionados. Entonces, como hay una controversia, se llama esto procedimiento contencioso, ¿no? Este procedimiento se inicia ante la SUNAT para los tributos internos, y ante las aduanas para los tributos aduaneros, o ante los gobiernos locales para los tributos municipales, ¿no? O sea, son diferentes tributos a los que se refieren, ¿no? Este procedimiento, cuando se trata de tributos internos, vamos a la SUNAT. Cuando se trata de tributos aduaneros, va a ser ante las aduanas. Y cuando se trata de municipales, va a ser los gobiernos locales, pues, ¿no?, que son tributos municipales, ¿no? El procedimiento contencioso tributario. ¿De qué se trata este recurso de reclamación, ¿no?
Las reclamaciones, este recurso de reclamación trata cuando las reclamaciones pueden ser interpuestas por un contribuyente, ¿no? O sea, el contribuyente pasa un recurso y este recurso está relacionado en el cual él verifica. Respecto a esto se verifica el hecho imponible, ¿no? El hecho por el responsable, quién ha sido el deudor tributario, por el responsable, aquel que sin ser contribuyente debe cumplir con la obligación tributaria por una disposición expresa de la ley, ¿no? Este es el recurso de reclamación, ¿ya? Entonces, eso es interpuesto por un contribuyente, ¿no? Entonces, en este caso se va a verificar, se verifica el hecho, ¿no? O por el responsable. También puede ser cuando el contribuyente debe cumplir con la obligación tributaria por una disposición expresa de ley. Actos reclamables. ¿Cuándo es que se ha hecho el recurso de reclamación, pero existen actos reclamables? Estos actos reclamables se hacen a través de la resolución de determinación, ¿no? Son actos reclamables porque se dan, según pueden ser por un objeto de reclamación. La resolución de determinación, cuando se ha determinado la deuda tributaria. La orden de pago, cuando se ha determinado que se pague, y la resolución de multa, cuando realmente no se ha pagado en las fechas establecidas, ¿no? Por la administración tributaria, se genera la multa, ¿no? Así como los intereses por la fecha, igualito la multa, ¿no? También se genera por no haber pagado en fecha oportuna. Entonces, estas reclamaciones también son reclamables la resolución ficta sobre los recursos no contenciosos, ¿no? Y las resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes. ¿A qué se llama comiso? O sea, cuando los bienes han sido decomisados, han sido sustraídos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un internamiento temporal de vehículos o cierre temporal de un establecimiento o una oficina, ¿no? De repente va la administración tributaria a un local, encuentra que no están las cosas bien en orden, que no ha habido pago de la parte tributaria, no se ha cumplido con la obligación tributaria, entonces multa, ¿no? La resolución ficta sobre estos recursos y las resoluciones que establecen sanciones de comiso de bienes, interna temporalmente vehículos, cierre temporal también del establecimiento. Esto está determinada la obligación tributaria porque no se ha cumplido. Entonces la administración tributaria define encerrar temporalmente el establecimiento, ¿no? O las oficinas de profesionales de repente independientes, de repente un local de asesoría contable, ¿no? Entonces también lo cierra porque son profesionales independientes, así como las resoluciones que las sustituyan y los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Entonces, asimismo también serán reclamables las resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución o aquellas que determinan las pérdidas del fraccionamiento de carácter general en particular. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se refiere acá? Cuando, por ejemplo, ha habido un fraccionamiento, ¿no? Y uno no ha cumplido. Por eso dice, será reclamable las resoluciones que resuelven las solicitudes de devolución, aquellas que determinan la pérdida del fraccionamiento. O sea, yo he tenido ya autorizada por la administración tributaria un fraccionamiento, ya me autorizó con una resolución para que yo pague mensualmente una deuda y ya puedo hacerlo. Pero ¿qué pasa? Yo he perdido el fraccionamiento. ¿Por qué? Por no pagar, no cumplir con esta resolución que fue fraccionado mi pago, mi deuda tributaria, entonces he perdido, ¿no? He perdido el fraccionamiento, ¿no? Entonces, eso es un acto reclamable también. También yo puedo apelar ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Es un acto reclamable el que antes estaba diciendo, estos actos que son reclamables. También yo puedo apelar también ante el Tribunal Fiscal. Es otra forma de reclamo que existe a la administración tributaria. Esto tiene un plazo establecido. La apelación ante el Tribunal Fiscal está en un tiempo determinado. Esto tiene 45 días de haberse interpuesto el recurso de apelación, ¿no? Se fija en 45 días hábiles de interpuesto el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal.
¿no? Entonces uno tiene que apelar ante el Tribunal Fiscal en 45 días hábiles. Uno puede interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Este plazo es para que la Administración Tributaria o el apelante, a través de su abogado patrocinante, soliciten el uso de la palabra y de dar dicha manera un informe oral, pues, ¿no? De cómo han sucedido las cosas, cómo es que uno no pudo pagar, a qué se refiere la deuda tributaria, por qué razón nos están cobrando la deuda tributaria, por qué hemos hecho, en qué casos no hemos podido pagar, si hemos estado en quiebra o no hemos estado en quiebra. Todas estas situaciones de procedimientos se van a establecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno puede apelar ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Se fijan entonces los 45 días después que uno ha presentado el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. Entonces, este plazo es para que la Administración Tributaria pueda hablar con su abogado, solicita el uso de la palabra y dar de dicha manera un informe oral, ¿no? Ante el Tribunal Fiscal. También aquí en el Tribunal Fiscal, lógicamente, tiene que tener documentos probatorios. Hay medios probatorios. Uno no puede reclamar por reclamar, ¿no? Si hay acciones de reclamar, uno no puede hacerlo por hacerlo. Uno tiene que tener medios probatorios para demostrar realmente si tiene uno la razón o la Administración Tributaria es quien tiene la razón, ¿no? Entonces, estos medios probatorios son los únicos que pueden hacerse a través de un procedimiento contencioso, ¿no? Los únicos medios probatorios que pueden actuarse en el procedimiento contencioso, ¿no? Tributario. Son los documentos, la pericia, la inspección del órgano encargado de resolver. Para la presentación de medios probatorios, el requerimiento del órgano encargado de resolver será formulado por escrito. Todo es por escrito, otorgándose un plazo no menor de 2 días, ¿no? Entonces uno tiene derecho también a tener un medio probatorio, pero lo único que puede efectuarse acá es en el procedimiento, cuando uno lo hace el medio probatorio, lo hace a través de un procedimiento contencioso tributario, ¿no? Entonces los medios probatorios son los documentos, ¿ya? Cuando uno está facultado para interponer las reclamaciones, ¿no? Nosotros como deudores tributarios tenemos la facultad para interponer reclamación, o sea, reclamar. Los deudores tributarios directamente afectados por actos de la administración podrán interponer reclamación. Estamos facultados para reclamar. Podemos interponer, según la ley, podemos interponer reclamaciones, ¿no? Entonces, estamos facultados como deudores tributarios a reclamar. ¿Y quiénes son los órganos competentes a que tenemos nosotros que presentar? A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, o sea, a la SUNAT. A ellos son a quien nosotros, es nuestra administración tributaria, quienes nosotros tenemos opción a hacer nuestros reclamos, ¿no? A la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, a la SUNAT, respecto a los tributos que administra ella, nada más, ¿no? La SUNAT tiene los tributos establecidos. La Superintendencia de Aduanas será con respecto a los tributos que administra la Superintendencia de Aduanas, solamente aquellos que administra la Superintendencia de Aduanas. Y también otro órgano competente es en el caso de los gobiernos locales, ¿no? Cuando son las municipalidades, a los tributos que le corresponde también a la municipalidad, ¿no? Los que señala la ley en este caso, ¿no? Los gobiernos locales, que son las municipalidades. Estos son nuestros órganos competentes. ¿En qué casos los actos pueden ser reclamables? A ver, los actos pueden ser reclamables en algunos casos. Puede ser objeto de reclamar, ¿no? De reclamación, la resolución de determinación, de pago y la resolución de multa. Y antes se hablaba también de los casos de reclamación. Ahora los actos de reclamación solamente se dan por determinación de la deuda tributaria, cuando existe la orden de pago y cuando existe la resolución de multa. También son reclamables sobre la resolución ficta, sobre recursos no contenciosos, las resoluciones que establezcan temporalmente los vehículos y cierre temporal de establecimientos, oficina de profesionales, ¿no? Como las resoluciones que sustituyan a esta última y al comiso de los actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria. Todos estos actos son reclamables.
En los actos que pueden ser reclamables, ¿no?, decía la determinación, la orden de pago y la resolución de multa. Pero para esto tiene que haber una resolución de determinación, ¿no? Entonces, en este caso, la resolución de determinación es el documento que emplea la administración tributaria. No podemos tener ninguna determinación si no es a través de un documento, como antes mencionaba, es a través de una resolución, ¿no? Esto emplea la administración tributaria para hacer de conocimiento del deudor la existencia de una deuda tributaria, ¿no? Que existe una deuda tributaria, a través de una resolución lo notifica al deudor. Esto también puede ser a favor, ¿no?, un saldo a favor también como resultado de un proceso de fiscalización. La administración tributaria también, al fiscalizar, no solamente puede decir que debe un deudor tributario y lo considera como deudor tributario, también al fiscalizar de repente puede encontrar un saldo a favor, ¿no?, un saldo a su favor. Entonces, como resultado de esta fiscalización, también puede haber una determinación de un saldo a favor del deudor tributario, ¿no? Entonces, esto también puede ser beneficiado, ¿no?, para el deudor tributario, pues un beneficio la fiscalización de la administración tributaria. No siempre es en contra del deudor tributario, sino también a veces produce esta fiscalización que haya de repente un saldo a favor que es desconocido por el deudor tributario, ¿no? También cuando ya la administración tributaria ha determinado la orden de pago, ¿no?, el documento, este documento es en virtud del cual la administración ya exige la cancelación de la deuda tributaria originada, al constatarse que la obligación tributaria se ha hecho exigible, ¿no? Ya la orden de pago se da cuando ya la administración tributaria, una vez que ha fiscalizado, ha podido considerar que existe la orden de pago, por lo tanto ya exige la cancelación, ¿no?, y ha constatado que la obligación tributaria realmente existe, entonces hay que exigir, ¿no?, el pago de esto. Esa es la orden de pago, es un documento, ¿no? Ahora, la resolución de multa, esto es cuando no se ha pagado, lógicamente es un documento mediante el cual se impone una sanción pecuniaria al deudor tributario por haber cometido una infracción tributaria, ¿no? De repente, en este caso, no, en la fiscalización se ha demostrado pues de que no hay una sanción pecuniaria porque el deudor tributario cometió una infracción tributaria, ¿no? Entonces, existe una resolución también a través de un documento, una resolución de multa. También hay otro tipo de documento que se llama la resolución ficta sobre recursos no contenciosos, ¿no? Esta resolución también se origina cuando la administración tributaria, lógicamente, es cuando ella ha decidido, ¿no?, es decir, que no es ficta. ¿Por qué? Porque es aquella que se origina en un no hacer por parte de la administración tributaria, o sea, no ha hecho algo, por eso es ficta, ficticia. Es decir, es un no pronunciamiento a que debe ser entendido como una denegatoria a un recurso interpuesto, ¿no? De repente yo he hecho un recurso, he apelado, ¿no?, y la resolución ficta que hace la administración tributaria, ficta significa pues que no hace la resolución, ¿no? Ficta es figurativa, ¿no? Entonces, esta resolución ficta sobre estos recursos no contenciosos solo se están originando por parte de la administración tributaria, quiere decir cuando es un no de hacer, o sea, cuando la administración tributaria no ha hecho el pronunciamiento, ¿no? Al no hacer el pronunciamiento, ¿no?, quiere decir que es como denegar. No se ha pronunciado, quiere decir que nuestra administración tributaria está denegando este recurso, ¿no? Así yo lo haya interpuesto, si ella no demuestra o no hace la resolución, se llama resolución ficta, o sea, se tiene que sobreentender que se está negando, es una denegatoria de la administración tributaria. Aquí también, en este código, en el Código Tributario, también podemos ver los actos que tengan relación directa con la determinación de la obligación tributaria, ¿no? ¿A qué actos se refiere? Los actos se refieren a los actos que están vinculados directamente con la determinación de la deuda tributaria, ¿no? O sea, en el Código Tributario y la Administración Tributaria, ¿no?, obliga a que existan actos, ¿no? Estos actos van a tener una relación directa con la determinación de la obligación tributaria. Entonces, aquí se refiere, por ejemplo, la resolución, también a través de un documento, la resolución que la administración tributaria atribuye responsabilidad solidaria a un tercero por ser director o gestor de una empresa, ¿no? Aquí también está determinando la deuda tributaria.
Esta resolución la está atribuyendo con responsabilidad solidaria a un tercero. ¿Por qué? Porque es director de la empresa, ¿no? O sea, no solamente aquí se refiere que la deuda tributaria, ¿no? La determinación de la deuda tributaria es también porque no es directamente por la empresa, por la gestión de hacer la empresa, sino también por ser el cargo, por tener el cargo de director de la empresa. También aquí también se está determinando la obligación tributaria. Ahora vamos a hablar sobre las resoluciones que establecen sanciones de decomiso de bienes referidas al decomiso de bienes, ¿no? Aquí, por ejemplo, decomisar bienes, ¿qué significa? Cuando uno no ha pagado, no tiene varios procedimientos, no ha pagado como deudor tributario, ha salido una resolución y entonces la administración tributaria ha tomado la decisión de ¿cómo podríamos decir? Por ejemplo, momentáneamente, temporalmente, internar los vehículos de esta empresa. Cierre temporal del establecimiento. La sanciona por no haber cumplido con la obligación tributaria, la administración tributaria cierra el local. Ustedes habrán visto muchas veces cuando pasan por las tiendas donde hay un letrero y ahí dice cerrado, fue verificado por SUNAT, ¿no? Está cerrado, o sea, lo han cerrado el establecimiento, ¿no? Temporalmente, o una oficina de repente de profesionales, ¿por qué? Porque no han cumplido, ¿no? O sea, son sanciones también. Este tipo de sanción se hace a través de la resolución, pero ya la administración tributaria ha tomado decisiones ya de cerrar, porque estos no han cumplido con su obligación tributaria. Son deudores tributarios que han llegado al nivel de incumplimiento. Entonces, puede internar temporalmente el vehículo, puede cerrar temporalmente el establecimiento o la oficina de profesionales, o también de repente puede decomisar, ¿no? Comisar los bienes, ¿no? Que tenga la empresa, ¿no? De repente encuentra un equipo, un televisor, cosas de valores, entonces también comisa bienes, ¿no? Por eso se llama resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, ¿no? Aquí también no solamente cierra el establecimiento, sino también comisa los bienes, ¿no? Entonces, estas resoluciones con respecto a las solicitudes de devolución, ¿no? Declaran también la pedida del fraccionamiento tributario. O sea, ¿qué hace el deudor tributario? También estas resoluciones que han establecido sanciones de comiso de bienes, también el deudor tributario puede apelar, ¿no? Y puede pedir de repente que ya existe un procedimiento con resoluciones con respecto a una solicitud para que le devuelvan, ¿no? Todo esto que le han decomisado, le han cerrado el local, él va a hacer un trámite, un procedimiento para que las solicitudes, pidiendo su devolución, pidiendo la resolución que declara la pedida de fraccionamiento tributario, ¿no? Todo esto puede solucionar, o sea, siempre hay procedimientos también que pueden tramitarse a favor del deudor tributario, ¿no? También establece la administración tributaria también un requisito para interponer reclamación, ¿no? Para reclamar, también se tiene que de repente pagar un pago previo, ¿no? Hay que pagar un pago previo para poder interponer la reclamación, ¿no? Entonces, tratándose de resoluciones de determinación de multa, por ejemplo, ¿no? Para interponer la reclamación, ¿no? En este caso siempre no es requisito el pago, a veces según el tipo de reclamo que hagas, ¿no? Por ejemplo, tratándose de resoluciones de determinación y de multa, para interponer reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria por parte, ¿no? Por la parte que constituye motivo de la reclamación. Pero para que ésta sea aceptada, para que esta reclamación sea aceptada, el reclamante deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada, actualizada, hasta la fecha en que se realice el pago, ¿no? Entonces, hay casos en que sí hay que pagar previamente y hay casos en que no. Por ejemplo, cuando se trata, lo que les decía ahorita, de una determinación, ¿no? Una resolución de determinación y multa, para interponer la reclamación no es requisito el pago previo de la deuda tributaria, por la parte que constituye el motivo de la reclamación, nada más, ¿no? Pero para que ésta sea aceptada, esta reclamación, el reclamante sí deberá acreditar que ha abonado la parte de la deuda no reclamada,
¿no? O sea, por decir, si yo hago la reclamación, esa parte que estoy reclamando no debo pagar previamente, pero sí debo acreditar que he abonado la parte de la deuda que no estoy reclamando, la no reclamada, y actualizada hasta la fecha en que realice el pago, ¿no? O sea, ojo que en la reclamación hay que pagar previo lo que no estoy reclamando. Lo que estoy reclamando, lógicamente, no voy a pagar, ¿no? Previamente no voy a pagar. ¿Y cuándo va a ser admitido esto? ¿Qué requisitos hay para que me admitan la reclamación? También yo como deudor tributario tengo que ver qué requisitos son para que me acepte, o sea, requisitos de admisibilidad, o sea, cuándo me admiten para que yo haga la reclamación, ¿no? La reclamación se iniciará mediante un escrito fundamentado. Lógicamente todo reclamo se hace mediante un escrito, ¿no? Entonces, esto lo voy a hacer fundamentando, ¿no? La reclamación la iniciaré mediante un escrito fundamentado, autorizado por un letrado en los lugares donde la defensa fuera cautiva. Por ejemplo, un letrado por un abogado. Estoy autorizando por un abogado, adjuntando una hoja de información sumaria, ¿no? Correspondiente, ¿no? Una hoja sumaria correspondiente, cuyo formato se aprobará mediante una resolución de la superintendencia también, ¿no? Todo esto es mediante una resolución de la superintendencia o norma de rango similar, ¿no? Ahora, cuando se trata de reclamaciones contra la resolución de determinación y resolución de multa, estas se presentarán en el término improrrogable de 20 días hábiles computados, ¿no? Ojo, el tiempo es muy importante cuando uno hace la reclamación. La reclamación contra la resolución ya de determinación de pago que nos ha hecho la Administración Tributaria y la resolución de multa se presentarán en el término improrrogable de 20 días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquel que se nos ha notificado el acto de resolución. O sea, si a mí me están notificando, determinándome una deuda con una resolución de multa, ¿no? Yo solamente tengo 20 días hábiles desde la fecha que me notifican, ¿no? Para poder presentar un escrito, ¿no? O sea, más de estos 20 días ya no. El término improrrogable es de 20 días hábiles computados desde el día hábil siguiente a aquel que se me notificó. O sea, a mí me notifican hoy día, al siguiente día y es un día hábil, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con las fechas. Para que me admitan, es una reclamación, solamente me pueden admitir así, con un documento escrito por un abogado, ¿no? En la defensa que yo voy a hacer, adjuntando todos los documentos, una hoja de información, un formato, porque hay formatos, los procedimientos me va a indicar la misma Administración Tributaria cómo voy a hacer la reclamación, ¿no? ¿Qué tengo que presentar para que me puedan admitir? Pero cuando ya me han notificado de esta determinación de multa, resolución de multa, yo solamente tengo 20 días hábiles desde la fecha que me han notificado. El día siguiente ya es un día hábil. Desde ahí ya se cuenta. Y es improrrogable. Plazos para reclamar, ¿no? Justo hablábamos de los 20 días hábiles para reclamar. Un expediente, cuando yo ya he hecho todo este procedimiento, ya tengo mi expediente, ¿no? Ya me han admitido la reclamación, o por lo menos ya tengo un escrito fundamentando, ya el autorizado por un letrado ya me ha firmado mi abogado, estoy reclamando la determinación y la resolución de multa que me ha hecho llegar a través de una notificación la Administración Tributaria, que han sido computados, ¿no? Entonces yo tengo 20 días hábiles, como decía, entonces tengo un plazo para reclamar. Un expediente será admitido a trámite siempre que haya sido interpuesto dentro del término improrrogable de los 20 días hábiles, no más. Computado desde el día hábil siguiente a aquel que se me ha notificado el acto, ¿no? O la resolución reclamada, ¿no? Cuando se trata de impugnación de resoluciones que establecen sanciones de comiso de bienes, solamente en estos casos, ¿no? Estoy impugnando la resolución que me ha establecido una sanción de comiso de bienes, internamiento temporal de un vehículo de la empresa o cierre temporal del establecimiento, o de repente las oficinas de profesionales, de repente es una oficina de auditores, de médicos, ¿no? Entonces también lo han cerrado esto, ¿no? Entonces, así como las resoluciones de multa que sustituyen el cierre temporal o el comiso, el plazo será
de 5 días nada más, ¿no? Entonces acá, cuando yo impugno esta resolución, solo tengo ya 5 días, cuando ya se estableció la sanción de comiso, ¿no? Entonces, ya son fechas para reclamar. ¿Cuándo pago yo la deuda tributaria no impugnada, ¿no? Si yo, por ejemplo, decido no impugnar, tengo que pagar la deuda tributaria. Entonces, yo digo, voy a pagar la deuda tributaria. Pago de la deuda tributaria no impugnada, ¿no? El contribuyente o representante legal debe presentar copia de este comprobante de pago que acredita la cancelación de parte de la deuda tributaria que no está impugnada, actualizada a la fecha de pago, ¿no? Cuando yo ya he pagado sin haber hecho todos estos trámites es cuando yo voy a impugnar, pero cuando yo no he impugnado, entonces yo tengo que presentar copia del comprobante que he pagado, ¿no? De la parte de la deuda tributaria que no ha sido impugnada. Entonces tengo que presentarlo siempre, ¿no? Si es que voy a hacer una reclamación. Pago del íntegro de la deuda tributaria impugnada, en este caso cuando ya he impugnado y me han sacado una resolución, entonces también voy a presentar, ¿no? El pago íntegro de la deuda tributaria impugnada de manera extemporánea, ¿no? Una vez venido el plazo para reclamar, la administración exigirá el pago de la deuda tributaria reclamada y actualizada a la fecha de pago o a la presentación en una carta, ¿no? En una carta fianza bancaria o financiamiento por el monto de la deuda actualizada hasta 6 meses posteriores a la fecha de interpuesto el reclamo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado cuando ya la administración tributaria nos ha ordenado el pago de nuestra deuda tributaria no impugnada, ¿no? Aquí ya el pago íntegro de la deuda tributaria impugnada, ¿no? De manera ya extemporánea, una vez que ha venido el plazo para reclamar, la administración exigirá el pago de la deuda tributaria, ¿no? La reclamada. Entonces, y actualizada la fecha de pago o la presentación de una carta fianza de repente bancaria. Uno no paga, pero puede presentar una carta fianza que el banco nos da. Una carta fianza también tiene un valor, o financiada también, puede ser financiada por el monto de la deuda actualizada hasta en 6 meses posteriores a la fecha de interpuesto el reclamo. Otro procedimiento también es la apelación y queja, ¿no? Entonces, en la apelación y queja, el Tribunal Fiscal está encargado de resolver en última instancia la administrativa las reclamaciones, ¿no? Cuando las reclamaciones han tenido un procedimiento de diferentes formas, el Tribunal Fiscal también se encarga de resolver esta última instancia administrativa, las reclamaciones sobre materia tributaria general, regional o local, ¿no? Inclusive la relativa a las aportaciones de seguridad social y las administradas por la Oficina de Normalización Provisional, ¿no? Así como las reclamaciones sobre materia de tributación aduanera, también en caso de las aduanas, pues, ¿no? Requisitos de la apelación, ¿no? La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal deberá formularse dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquel en que se efectuó su notificación certificada, ¿no? Entonces, para apelar hay que cumplir con estos requisitos, ¿no? La apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Se deberá hacer dentro de estos 15 días hábiles siguientes a aquel que se efectuó su notificación certificada, adjuntando el escrito fundamentado con firma del letrado, como dije, en los lugares pues donde la defensa fuera cautiva y aloja de información sumaria, ¿no? Entonces, cuyo formato se aprobará mediante la resolución de la superintendencia o norma del rango similar, ¿no? O sea, los formatos de reclamas, de apelación, siempre van a estar normados, ¿no? Y ser por un letrado, firmado por un letrado, ¿no? Y se aprobará mediante una resolución de la superintendencia. Estamos hablando del requisito de apelación, ¿no? También cuando uno quiere presentar un recurso de queja, por ejemplo, ¿no? Si yo no estoy de acuerdo, presento un recurso de queja, ¿no? El recurso de queja, al presentarse, ¿no?, por el deudor tributario, se presenta cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido por el Código Tributario, pues, ¿no? Entonces, aquí debe ser resultado. Esto es un recurso de queja que va a ser resuelto por el Tribunal Fiscal, ¿no?
y dentro del plazo de 20 días hábiles también de presentado el recurso, ¿no? Entonces yo presento mi recurso de queja, ¿no? Cuando existan actuaciones o procedimientos que afecten directamente, están dentro del Código Tributario, ¿no? Entonces yo tengo que pedir que me lo resuelvan este recurso de queja. Entonces me lo resuelve ¿quién? El Tribunal Fiscal. Y también dentro del plazo de 20 días hábiles de presentado mi recurso, ¿no? Tratándose de recursos contra la administración tributaria, ¿no? O sea, yo estoy presentando mi queja, porque no estoy de acuerdo contra la administración, lo que ha dicho la administración tributaria. Entonces, solamente el Tribunal Fiscal va a tener 20 días para contestarme, ¿no? Él debe resolverlo en estos 20 días hábiles también, de presentado mi recurso. Entonces, ¿qué estoy tratando? Tratándose de recursos contra la administración tributaria y el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Dentro de estos plazos de 20 días, me tiene que resolver el Tribunal Fiscal, ¿no? Él me tiene que contestar mi recurso de queja. La demanda contenciosa administrativa ante el Poder Judicial, ¿no? Contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal podrá interponerse otro nivel, ¿no? Suponiendo que yo no estoy de acuerdo con mi recurso de queja. Entonces, ¿qué hago yo? Digo, bueno, voy a presentar otro recurso que se llama demanda contenciosa administrativa. Esto ya lo hago ya no ante el Tribunal Fiscal, sino ante el Poder Judicial. Entonces, lo que el Tribunal Fiscal ha resuelto, no estoy yo de acuerdo. Entonces, puedo interponer demanda contenciosa administrativa. Y esta se regirá por las normas contenidas en el título 4 del Código Tributario, ¿no? Entonces, yo no me voy a quedar conforme con mi recurso de queja si el Tribunal Fiscal me dice algo que yo no estoy de acuerdo. Entonces, yo tengo que hacer que también puedo presentar una demanda contenciosa, administrativa. ¿Pero dónde? Ante el Poder Judicial. Ya aquí, ya paso a la parte judicial, ¿no? Entonces, esto ya lo hago, interpongo esto y se regirá con el título 4 del Código Tributario. Esta demanda podrá ser presentada, ¿no?, por la administración tributaria y por el deudor tributario. Esta demanda yo la presento como deudor tributario ante el Tribunal Fiscal, ¿no? Dentro del término de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de efectuada la notificación, ¿no? O sea, miren, aquí ya son menos días, ya. Antes eran 20, ahora esta demanda, ¿no?, yo la voy a presentar ante el Tribunal Fiscal dentro del término de 15 días hábiles, computados a partir del día siguiente de efectuada la notificación certificada de la resolución del deudor tributario, debiéndose tener, ¿no?, la presentación, ¿no?, que no se interrumpa la ejecución de los actos de la resolución de la administración tributaria. En antes he visto demanda contenciosa, ¿no?, ante el Poder Judicial. Ahora vamos a ver. El procedimiento es no contencioso. Estas solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación y la obligación tributaria se resolverán y serán notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, siempre que conforme a las disposiciones pertinentes requiéranse del pronunciamiento expreso de la administración tributaria, ¿no? Entonces, estas solicitudes están vinculadas con la determinación de la obligación tributaria, pero solo deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, siempre que conforme a las disposiciones pertinentes se requieran del pronunciamiento expreso de la administración tributaria. Entonces, hemos terminado el tema 3, sobre todos los procedimientos, recursos de queja, requisitos de apelación y queja, pago de la deuda tributaria no impugnada, plazos para reclamar, cuándo puede ser admisible o no la reclamación, pagos previos para interponer las reclamaciones, resoluciones que establezcan sanciones de comiso de bienes, cierre de establecimientos, ¿no? Y quedamos para la próxima